Según su desembocadura, existen ríos peruanos que desembocan en el lago Titicaca. Soy el profesor Raúl Cáceres y el día de hoy veremos la vertiente hidrográfica del Titicaca. Llamada también Cuenca del Titicaca, estos ríos se ubican en los Andes del sur. Recorren la meseta del Collao para posteriormente desembocar en el lago Titicaca. Se originan entonces en la cima de las cadenas que rodean a la meseta del Collao, como son la cadena occidental y la cadena oriental de los Andes del Sur. En la cadena occidental vamos a tener la cordillera volcánica y la cadena oriental, la cordillera de Carabaya. Hacia el sur encontraremos en la cadena occidental también la cordillera Barroso y en la parte oriental la cordillera de Palomani. Estos ríos recorren en total 48.775 kilómetros cuadrados, que corresponden al 3,8% del territorio nacional. También viene a ser el 0,50% de las aguas nacionales. Veamos ahora las características de estos ríos. Tienen origen glacio-pluvial, es decir, glaciares y lluvia, aunque principalmente estos ríos se alimentan de las lluvias, sobre todo en los meses de diciembre a marzo. Presentan un curso corto, es decir, son de corto recorrido. Su carácter es internacional. ¿Por qué? Es que los territorios que recorren estos ríos son tanto de Perú y Bolivia. Su recorrido es íntegramente andino. Estos ríos nacen en la cima de los Andes y en su recorrido hasta desembocar en el lago Titicaca, pues recorren totalmente la sierra peruana. No llegan ni a la costa ni a la selva. Tienen un régimen irregular, es decir, su caudal varía, ¿no? Tiene algunas variantes, sobre todo en los meses de verano. En enero, febrero y marzo, estos ríos se vuelven muy caudalosos. En la época decreciente, en el verano, donde estos ríos suelen desbordarse en la meseta del Collao, ocasionando pues inundaciones. En el curso superior, estos ríos tienen un carácter torrentoso debido a que la pendiente es muy pronunciada, mientras que en el curso inferior son ya de lento recorrido. ¿Por qué? Porque en la meseta del Collao, en la parte baja, ¿verdad?, su pendiente no es considerable. Entonces, al recorrer esta meseta, su recorrido ya es más lento. Presentan cuenca endorreica. Es que estos ríos no salen, no desembocan en el mar, solamente desembocan en el Titicaca. No son navegables. Al menos un río de la vertiente del Pacífico es navegable, que es el río Tumbes, sobre todo en verano. En cambio, en la vertiente del Titicaca, ninguno de estos ríos se puede navegar. Primero debido a su fuerte pendiente, ¿no?, y también debido a su régimen irregular. Tienen un recorrido radial centrípeta, es decir, estos ríos, al recorrer la meseta del Collao, por la fuerza de gravedad, van a desembocar en la parte más baja, que viene a ser el lago Titicaca. No son caudalosos. No presentan un caudal considerable, no trasladan mucha agua, a excepción, estábamos diciendo, en los meses de verano. En enero, febrero y marzo, ahí sí va a aumentar su caudal debido a las lluvias de verano. Veamos entonces los principales ríos. El río Ramis es considerado el río más largo, es el más caudaloso, el más contaminado de la vertiente del Titicaca. Bueno, también es el río de mayor uso pecuario, es decir, sus aguas se utilizan en mayor cantidad que otros ríos para el desarrollo de la ganadería.
Entonces, es el río más importante de la vertiente del Titicaca. El río Cobata. El río Cobata es el de mayor uso poblacional, ¿sí? Nace en los nevados de Pomasí y se ubica al sur del río Ramis. Su cuenca es más de 4.500 kilómetros cuadrados. Sus ríos formadores, es decir, el río Coata, se forma por la confluencia de los ríos Lampa y Cabanillas. El río Ilabi posee la cuenca más seca. ¿Por qué? Porque su recorrido está muy próximo a los desiertos costeros, ¿ya? Y también posee una cuenca muy ramificada y ancha, ¿ya? Pero también es de menor extensión. El río Suche. Este río forma frontera con Bolivia. El río Huancané es el afluente más septentrional del lago Titicaca. El río Desaguadero constituye el único efluente del lago Titicaca, es decir, es el único río que le retira aguas al lago Titicaca. Pero este río Desaguadero, cuando llega a territorio boliviano, constituye afluente del lago Popó. El lago Popó es un lago boliviano, es un lago de aguas saladas que en los últimos años se está secando debido a un proceso de desertificación. El lago Popó es el lago más grande estrictamente dentro de Bolivia, y con el Titicaca viene a ser obviamente el segundo lago más grande después del Titicaca. Y si hablamos del lago Titicaca, hay que recordar que el lago Titicaca es el lago más alto navegable para grandes barcos de todo el mundo. El lago Titicaca es compartido también pues con Bolivia. En este lago existen en promedio unos 50 islotes, siendo los más importantes en territorio peruano las islas de Taquile, Uros, Amantaní y Soto, mientras que las islas más grandes en el territorio boliviano son la isla de Sol y Luna. Bueno, la isla de Sol en realidad es la isla más grande que se ubica dentro del lago Titicaca. Podemos encontrar las siguientes dentro del lago Titicaca, por ejemplo, los principales golfos, como son Vilcachico, Juli, Puno, Pomata y Achacachi. En bahías tenemos como las más importantes Vilcachico, Coata, Paucarcolla, Puno, Chucuito, Juli, Yunguyo y Cepita. En cuanto a penínsulas, podemos ver que las de mayor tamaño son Capachica, Chucuito, Soca, Jonsani, Huata. Existe en el lago navegación internacional, que son barcos que unen el puerto peruano de Puno con el puerto boliviano de Huaki. O sea, hay un comercio internacional entre Perú y Bolivia gracias al lago Titicaca. Además, encontraremos aquí también en este lago pues numerosas embarcaciones pequeñas a motor, y también encontramos balsas, caballito de totora cada vez menos, ya que están navegando por el lago Titicaca en labores de pesca. En cuanto a los puertos más importantes, están Puno, Juli, Pomata, Yunguyo, Cepita y Desaguadero. El lago Titicaca se puede dividir en tres partes bien diferenciadas. Encontramos el lago grande o principal, que es el de mayor extensión, una profundidad promedio de 100 metros. Luego la bahía de Puno, ubicada al noroeste, comunicada con el lago Grande por un estrecho de 6,5 kilómetros aproximadamente entre las penínsulas de Capachica y Chucuito. Tiene una profundidad más o menos de unos 10 metros. Y el lago pequeño,
que es conocido también como Viña y Marca, al sureste, aislado casi completamente del lago Grande, porque solamente el estrecho de Tiquina, que tiene 1 kilómetro de ancho, sirve de unión entre las penínsulas de Copacabana y Huata. Muchas gracias por tu atención.